no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bienvenidos amigos de Matermundi, un programa más. Hoy tenemos con nosotros a Cristina, conversa a los 13 años, si no me equivoco. Nos viene a contar hoy cómo es su vida familiar ahora, cómo ha sido ese cambio que ha experimentado de ser hostil a la religión a vivir hoy con y para el Señor. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí, lo primero de todo. Y bueno, para situarnos un poquito, cuéntanos un poco cómo era tu vida antes de encontrarte con el Señor, cómo era esa vida que tú llevabas antes, para luego ver un poco ese camino que has hecho. Vale, pues yo vengo de, yo qué sé, mi familia y así, que es un poco, sobre todo lo que más destaca de antes de haberme convertido, yo creo que es eso, ¿no? Que tenía una familia que era un poco desastrosa en ese sentido. Sí que, bueno, vivía, justo cuando me convertí ya vivía con una tía, pero pues durante 12, 13 años estuve, bueno, normal, con mi familia, mis padres, mis hermanos, así más o menos. Y sí que es verdad que lo había pasado muy mal por muchas cosas, sobre todo, bueno, pues por la relación que tenía con mi madre, pues que era como muy difícil y yo me sentía pues no muy querida por ella. Luego eso tiene las consecuencias lógicas, ¿no? Yo qué sé, en clase pues me hacían bullying los compañeros desde muy pequeña, suspendía todo, no sé, era todo como muy absolutamente desastroso. Y entonces yo estaba rotísima por dentro, o sea, me sentía quebrantada de todo. Y aunque era adolescente y era bastante pequeña, porque ahora lo digo y digo, ojo, 13 años eres un bebé, ¿sabes? Pero sí que es verdad que entonces yo estaba tan desesperada por sentir el amor que estaba buscándolo pues muy en, yo qué sé, en los chicos, en vestirme fatal. Sobre todo, no sé, yo sentía que no valía nada y que no era digna de amor y de que nadie me quisiese y a la vez tenía como un montón de vergüenza y miedo a que alguien descubriese esto, ¿no? De que yo no valía nada. Entonces, pues estaba desesperada, mendigando amor y rota, me vestía siempre de negro porque quería, yo qué sé, porque sí, porque estaba fatal y quería transmitir que me sentía muerta por dentro, o sea, yo qué sé. Era como todo muy, muy, muy desastroso en ese sentido, o sea, no hay como ningún ámbito que se salvase y así. Y con respecto a la religión, o sea, a la fe y tal, hice la comunión de pequeña, pero me prometí el día de mi comunión que nunca más iba a volver a pisar una iglesia porque no lo soportaba. Y luego odiaba todo lo que era curas, el clero, la iglesia en sí, la odiaba y Dios no creía, o sea, había dejado de creer ya en la comunión. O sea, antes, mientras con 8 años, 7, 8, yo ya no creía en Dios. También lógico, supongo, no sé, bueno, en aquel momento lo razoné que no debía existir, pero era muy desagradable, o sea, yo tenía como muchísimo odio, porque incluso me acuerdo una vez, por ejemplo, que acababa bueno, de estar con un chico y tal, y al volver a casa empecé a pensar en la idea de, bueno, no, estaba escuchando una canción de estas, no me acuerdo cómo se llama, pero dice una frase así si, o sea, quien no se lo crea, que baje Dios y lo vea, esto es gloria, algo así, era como hablaba de ser muy promiscuos tal, y no sé qué. Bueno, el caso es que yo cuando escuché eso recuerdo que pensé, jo, Dios, no creo que existas, pero si existes, te odio y espero que estés sufriendo por toda esta vida que estoy teniendo, ¿sabes? Que sé que si existes no te va a gustar, o sea, era como muy hater de la fe y de todo. Y en ese momento, es decir, tus amigos, tu familia, te llevaba para, o sea, ¿qué opinaba de la situación en la que estabas? ¿Te ayudó para que encontraras esa fe? ¿O cómo fuiste ahí viendo la luz? O sea, la gente de mi entorno en verdad ya no daba nada por mí, ni padres, ni nadie de mi familia, ni mi familia cercana, ni mi familia extensa. O sea, en verdad estaban viendo una persona que estaba abocándose al desastre. Entonces, no había ni un ser humano de mi entorno, ni lo hubo nunca que diese nada por mí. O sea, nadie. Y nadie confiaba en mí, nadie veía nada bueno. O sea, eso es súper claro. Hasta que, bueno, o sea, justo más o menos sí, en la época nació una sobrina mía
y fue mi primera sobrina y fue una pasada. Entonces ahí yo sí que por bueno, no sé, empecé a experimentar un tipo de amor que nunca había sentido y de proteger y querer a alguien tanto. Y entonces me obsesioné con la idea de que yo quería ser madrina de la niña, que en verdad pues eso era ateo y no creía en nada ni me gustaba la iglesia, pero bueno, yo quería. Entonces los padres me lo propusieron y yo me ilusioné y dije, venga, voy a ser su madrina. Pero entonces el sacerdote les dijo que no podía porque yo no tenía la confirmación ni nada, entonces que no podía ser la madrina. Y yo estaba ahí en plan, qué asco de curas, o sea, los odios, no sé qué, pero dije, mira, tendré que hacer la confirmación porque pues igual no pero en algún momento tengo otro sobrino o lo que sea, pues yo quiero ser madrina, entonces bueno, como un trámite me lo tengo que sacar. Así que yo ya estaba viviendo con mi tía en este momento. Mi tía sí que iba a misa los domingos, pero bueno, sin más. Entonces me empezó a insistir en que tenía que ir a catequesis, lo que sea, para sacarme la confirmación, todas estas cosas. Entonces yo recuerdo que llegué y vi a la catequista y yo en plan, oh, la odio, porque odio a todos los cristianos, odio a todo el mundo. Yo en ese momento fue como que ese quebranto ya había desbordado en odio, ¿no? Entonces yo odiaba a todos y a todo. Pero entonces entré en la sala donde iba a ser la catequesis y esto es rarísimo de contar, ¿vale? Porque, o sea, soy consciente, pero es lo que pasó. Entonces, en verdad yo lo que hice fue entrar y sentarme, pero al entrar vi un cuadro de la Virgen María. Y yo al ver el cuadro, o sea, fue como si yo viese a la Virgen María llorar. Y cuando la vi me impactó mucho porque por primera vez, no sé, me transmitió como mucha pureza. Y no era alguien que me llevase a odiarla, sino al contrario. Entonces me impactó ver a una persona que me transmitía que era tan, no sé, tanto bien y bondad, verla llorar. Entonces, yo aquí no estaba siendo consciente de que esto es una ida de olla, ¿vale? Yo simplemente me metí en esta dinámica, bueno, yo qué sé, y me acuerdo que le pregunté que por qué lloraba, y vi como algunos aspectos de mi vida, de mi pasado, de mi historia, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo de ver cuando yo lloraba por las noches en cama, o sea, todas las noches desde que era un bebé, o sea, muy niña, todas las noches estaba llorando yo en cama, sintiéndome sola, tal, y recuerdo ver eso, pero ver también ahí a María y a Jesús, y descubrir, o sea, en ese momento descubrí que ellos habían estado siempre toda mi vida conmigo, aunque yo no hubiese sabido nada. Y en ese momento yo me quedé impactada, pero ahí sí que caí en la cuenta de que era una locura lo que estaba viendo. Y dije, ¿pero qué es esto? Y entonces pensé lo siguiente, dije, bueno, entonces todas esas chorradas que me contaban en misa y en catequesis eran verdad. Dios existe, me ama y ha dado su vida por mí. Y cuando pensé en mí, o sea, tuve lo que ahora yo sé que es una efusión del Espíritu Santo, pero entonces yo lo describía como un huracán. Entonces yo sentí como si hubiese dentro de mí un huracán que destrozaba todo. O sea, es que nací de nuevo, pero fue brutal, porque de repente sentí una absoluta libertad, sanidad, o sea, todas mis heridas, todo eso que yo iba arrastrando, de sentir que mi madre no me quería, de que mi familia nadie daba nada, o sea, todo esto se sanó y me sentí libre, y libre de amar y libre de vivir, y como que empezaba de nuevo y era absolutamente libre de decidir. Y fue brutal y dije, pues a seguir a Jesús. O sea, bueno, ese día estuve yo ahí un poco, o sea, no me enteraba de nada, no estaba ahí un poco zombie de qué acaba de pasar, pero esa noche que me metí en cama a las 7 de la tarde, oré por primera vez, hablé con Jesús y nada, le entregué mi vida y dije, pues a partir de ahora, hacer lo que tú me pidas. Y eso he ido haciendo desde más o menos los 13 años. Y así. Qué bueno. ¿Y cómo experimentaste ese cambio en tu vida? Quiero decir, en los cambios concretos, ¿cómo lo viviste? En las relaciones, en la gente que conocías, Pues fue muy, muy brutal y muy drástico. Yo qué sé, por ejemplo, los estudios empecé a estudiar, entonces, yo qué sé, en primero de la ESO me habían quedado, por ejemplo, 6 asignaturas, pues empecé a aplicarme y estudiar un montón y me encantó y entonces empecé a tener hasta talento en ese sentido, ¿no? O yo qué sé, con la gente ya era otra historia, porque yo ya no odiaba a nadie, sino que iba siempre llena de alegría y de amor y de entusiasmo y de todo, y además estaba obsesionada con que todo el mundo tenía que conocer a Dios y a Jesús, porque acaba de cambiarme mi vida y tenía que cambiar la de ellos. Así que yo que al día siguiente llegué a clase, por ejemplo, que en teoría mis compañeros aún seguían metiéndose conmigo haciendo bullying, entonces yo llegué súper motivada diciéndole a todo el mundo, Dios existe, Dios es real, pensando que la gente se iba todos a convertir cuando me escuchasen, como a mí me había pasado. Luego vi que no, dije, bueno, no pasa nada.
Pero yo seguía súper motivada y sí que es verdad que alguna persona como al principio intentó seguir metiéndose conmigo, vacilándome, lo que sea, pero es que ya no tenía como, o sea, perdieron el interés porque yo estaba como tan feliz y tan alegre y a las cosas que me decían, a veces respondía con alguna broma divertida o sonriendo, lo que sea, que ya todo el mundo paró también de meterse conmigo, empecé a hacer amigos en el colegio. Después, bueno, de hecho empecé a llevarme muy bien con la gente, justo mi don, que son las habilidades sociales y tal, pues empecé a hacer un montón de amigos y genial. Mi familia flipó, o sea, hubo cosas ahí muy potentes. Alguien, por ejemplo, en mi familia, pues que ya estaba tan hundido que hasta consumía drogas y así, me contó hace un tiempo que cuando yo me convertí, al ver el cambio que había pegado, quiso que yo también me sintiese muy orgullosa de él. Así que decidió, por ejemplo, meterse en un centro de desintoxicación porque quería también empezar a hacer ese cambio. O sea, mi familia se empezó a transformar y a cambiar. O sea, fue un cambio brutal, en verdad, en todo mi entorno y en todo lo que yo fui y yo soy. Y es brutal porque la persona por la que nadie daría nada, al final Dios me empezó a usar y me sigue usando porque es lo que Él hace con la gente que se deja usar y es brutal. O sea, todo lo que ha ido haciendo a partir de ahí es una pasada. Qué bueno. ¿Y ahora cómo ejerces ese apostolado? ¿Estás en parroquia? ¿Das charlas? ¿De qué manera también haces el mensaje? Pues bueno, yo primero, cuando es el tema de evangelizar, yo descubrí, o sea, fui aprendiendo, fui refinándome, ahora no le voy gritando por ahí a la gente, Dios existe, ya aprendí a evangelizar mejor. Entonces, bueno, o sea, aparte de hacerlo con todo mi entorno y toda la gente que conozco, por ejemplo, lo que a mí más me ayuda a evangelizar son las cenas alfa, que esto me encanta, entonces siempre intento, bueno, ahora estoy coordinando alfa jóvenes en España, pero lo llevo haciendo aquí años en donde vivo, en Santiago, entonces eso me ayuda muchísimo a acercar a Jesús a la gente. Después, bueno, me encantan un montón de cosas estas, Life Team tal, o sea, yo con todo eso intento evangelizar a muerte y estar ahí. Luego, aquí en mi entorno estoy en la comunidad, sobre todo trabajo, colaboro con la pastoral juvenil aquí de Santiago. Y luego sí que es verdad que en la universidad, o sea, hubo un tiempo, yo ahí a los 17 o así tuve como un momento hijo pródigo con el tema de la afectividad y la sexualidad, porque había, bueno, esto como que sí que me empezaron a formar cuando me convertí, pues fui a un club del Opus Dei, ¿no? Y ahí me empezaron como a enseñar todo, el Padre Nuestro, o sea, todo, porque yo no sabía absolutamente nada. Entonces me enseñaron todo sobre la fe, pero sí que es verdad que me quedó como alguna laguna y, o sea, empecé también en una parroquia y tal, pero nadie ni en la parroquia ni así me formaron bien sobre este tema de la afectividad y la sexualidad. Entonces, sí que tenía de fondo lo de ser vírgenes al matrimonio, no sé qué, pero ni caso. Entonces, cuando con 17 años conocí a un chico que me gustó mucho y empezamos a ser novios, yo le había dicho lo de sí, tengo que llegar virgen al matrimonio, pero como no entendía nada, al poco tiempo ya empezamos a tener relaciones y así. Pero en la universidad sí que aquí ya empecé a estar con la pastoral juvenil y universitaria de Santiago y aquí había un montón de jóvenes que tenían noviazgos bien cristianos, chulísimos, y me empezaron a formar y a hablar. Conocí un montón de familias y matrimonios que se querían, que yo esto no lo había visto jamás hasta los 21 años. Entonces, de repente empecé a desear tener esa familia, ese matrimonio, ese noviazgo, todo eso. Y Dios me invitó como pues a vivir el noviazgo de una forma nueva. Entonces le dije a mi novio en aquel momento que no iba a volver a tener relaciones sexuales con él, que la próxima persona con la que la tendría sería mi marido. De hecho fue muy guay. Bueno, y él me dijo que venga, que quería intentarlo. No, no es tan fácil como suena, ¿eh? De hecho, yo cuando se lo dije y me escuché en voz alta, dije, me muero, que estoy diciendo, estoy loca, ¿no? Pero me acuerdo que en ese momento cogí la Biblia en plan desesperada, rollo, Dios, si esto es tuyo y esto es tu voluntad, dame una señal, y abrí la Biblia y leí una frase que ponía, si no sois capaces de conteneros, casaos, porque más vale casarse que abrazarse. Y yo, vale, me quedo que esto es tuyo. Y entonces pues seguí por ahí y me empecé a formar un montón con todos estos temas, porque, o sea, quería tener una familia feliz y cristiana. Luego oré muchísimo por la conversión de mi novio también, porque supe que Dios me llamaba a tener una familia cristiana con un marido cristiano. Y entonces dije, pues o es este chico o lo tengo que dejar. Y entonces empecé a orar un montón por él y se acabó convirtiendo en las cenas alfa también. Y nos casamos ya este verano.
Y luego yo me dediqué a partir de ahí, o sea, seguí formándome y Dios me ha ido guiando también y ahora también soy educadora afectivo-sexual. Entonces me dedico a trabajar con jóvenes, adolescentes, todo esto con temas de, pues, enseñar a amar. Que aparte esta generación justo está como viviendo muy parecido a como yo vivía con 13 años, que antes era una excepción, pero ahora es muy la norma. Entonces es brutal porque Dios ha usado toda mi historia y lo que yo había experimentado y ese dolor, pues ahora lo está usando para que yo sea capaz de conectar con esta generación para poder darles, no sé, una palabra de esperanza que es la que a mí se me dio y la que yo necesité. Entonces es brutal, es lo que más me gusta en el mundo ahora mismo, trabajar de esto, y va muy bien, voy por toda España conociendo gente impresionante y en eventos tal y ayudando a adolescentes con todos estos temas. Qué bueno. Y para aquellas personas que quieran, no sé, seguirte la pista, porque seguramente que este vídeo lo verá mucha gente que necesite de ese mensaje, ¿no? Vale. Pueden encontrar en internet. Sí, tengo, bueno, Instagram, cris.cons, que es lo que más uso, y YouTube también, Cristina Cons, y después una página web que es Cris Cons. Bueno, que busquen Cris Cons y ya les va a salir, o Cristina Cons. Soy lo peor, no sé el nombre de mi página web, pero bueno, buscan eso y ya es la primera que va a salir seguro. Jolín, pues muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido, me ha gustado mucho tu testimonio porque tiene todos los ingredientes y se puede ver reflejada a muchas personas en tu historia. Así que te lo agradezco de corazón, y a vosotros, amigos de Matermundi, también por estar en un programa más con nosotros, y esperamos que este testimonio, como tantos otros, lleguen a donde tengan que llegar, que solo Dios sabe. Hasta el próximo programa. Si te ha gustado este vídeo y ves necesario más vídeos como este, con tan solo 1 euro haces posible que podamos seguir realizando vídeos como el que acabas de ver. Haz tu donación por Bizum al 03158 o a través de PayPal.